Bendiciones, iglesia, ¿cómo están? Dios les bendiga. Un viernes más para compartir con ustedes una palabra del Señor. Pero hoy, a diferencia de la serie anterior, de lo que estuvimos hablando en el mes de enero, hoy les quiero compartir algo distinto. Les quiero enseñar cómo activar un milagro económico. Yo sé que muchos de ustedes dicen, pastor, ¿qué está diciendo? Les voy a entregar algunas claves, algunas llaves, algunas herramientas espirituales para que usted pueda activar en su vida un milagro económico. Así que, sin más preámbulos, vamos a estudiar y vamos a compartir la escritura. Pero antes quiero que repitas conmigo esta frase. Señor, aquí estoy dispuesto, cuerpo, alma y espíritu, para ser expuestos a la revelación de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así dice Primera de Reyes capítulo 17, verso 8. Si tienes tiempo de buscar tu Biblia allí, corre rápidamente y quiero que me acompañen en estos pasajes, porque hay mucha revelación de cómo lograr una buena economía, un milagro económico en estos pasajes, en estos versículos de la Biblia. Primera de Reyes 17, 8 dice así: vino luego a él palabra de Jehová, diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Dios está hablando con el profeta Elías. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, dice, para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, guarda eso en tu espíritu, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hame a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las ascuas y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Pero me llama mucho la atención al leer estos pasajes. El primer verso dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, ve, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios le está diciendo al profeta, ándate a Sarepta de Sidón. Recuerden el contexto, han pasado casi 3 años de sequía. Hay una sequía producto de que el mismo profeta había orado para que los cielos se cerraran. Y dice la escritura que Dios le dice a Elías, ándate a Sarepta de Sidón, anda allí y mora allí. Quiero que vivas en Sarepta de Sidón. Quiero que te quedes una temporada en aquel lugar. Y yo le he dado orden a una mujer viuda para que sea tu sustento. Increíblemente, cuando uno mira el actuar de Dios, cómo Dios obra, cómo Dios hace cosas tan lindas, y me encanta cómo Dios maneja nuestras vidas, porque Dios podría haberle dicho al profeta, quiero que vayas hasta la casa de un hombre rico, del hombre más rico de Sarepta, dile que dijo Jehová, o yo voy a hablarle esta noche al rey para que te reciba en el hotel más caro que haya en aquel lugar, voy a hacer algo para que te sustente. No, Dios toma una mujer viuda porque obviamente la viudez en aquel entonces duraba muchos años y usaban ropas de mujer viuda oscuras y todo el mundo sabía que eran mujeres viudas, y dice que ella estaba recogiendo unos leños, estaba recogiendo unos trozos de madera para hacer fuego, preparar un poco de harina con un poco de aceite, comerse ese pedazo de pan
y dejarse morir. Es decir que estamos hablando de una mujer que ya perdió completa esperanza. Estamos hablando de una viuda que ha perdido completamente el sentido de la vida. Dice que ella sentía deseos de morir. Y a ese lugar es donde Dios envía al profeta y le dice, ándate hasta allá y yo le hablé a una mujer que te sustente. Ahora, para que esa mujer pudiese sustentar al profeta, tenía que tener los recursos como para ella, para su hijo y para el profeta. Antiguamente había un principio muy profundo que todavía existe, que el que honra a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Por lo tanto, lo que Dios está haciendo es un plan para bendecir a aquella mujer. Dios quiere bendecir a esa mujer y lo quiere hacer a través de su corazón. Si ella está dispuesta a honrar, entonces Dios la va a honrar. Hay un principio en la honra. Dios honra a los que le honran. Y cuando nosotros miramos cómo activar un milagro económico en nuestras vidas, siempre estamos esperando que una maleta caiga del cielo llena de dólares, llena de billetes y Dios nos diga, mira hijo, por cuanto tú has sido fiel a mi obra y te envío una provisión. No funciona así. No funciona así. Dios nos prueba primero el corazón. Dios tiene que probar si estamos dispuestos a dar aún de lo poco que tenemos. Si estamos dispuestos a bendecir con nuestra escasez. Si estamos dispuestos a dar en medio de nuestra peor crisis económica. Porque cuando vienen las crisis es cuando la gente deja de diezmar. Cuando vienen las crisis económicas es cuando la gente deja de ofrendar. Y probablemente ese sea tu caso. Y tú dices, yo no puedo ofrendar, no puedo diezmar porque Dios no me ha bendecido. Bueno, escúchame. Escucha bien lo que te voy a decir y quizás te molestes conmigo y te enoje. Y esa es la idea de este mensaje. Que te salgas enojado de tu casa diciendo, mira lo que el pastor dijo, me molestó lo que él habló. En realidad no me importa porque yo quiero obedecer a Dios y decirte lo que Dios me habló. Si tú en medio de la crisis no eres dadivoso, entonces nunca vendrá sobre tu vida la abundancia. Nunca habrá provisión de parte del Señor. Porque Dios está probando tu corazón. Porque la escasez viene como una fórmula de Dios para ver si en nosotros todavía hay una raíz la raíz de todos los males, dice la escritura, es el amor al dinero. A ver si todavía está la raíz del amor al dinero. A veces Dios permite que nos falte un poco para probar nuestro corazón, a ver si estamos listos para dar cuando tengamos abundancia. Y dice la escritura que Dios le dice al profeta, ándate a Sarepta. Hablé con una viuda, no tiene nada para darte, pero quizás le dijo, no, la Biblia no habla de los detalles, pero le dijo, tiene un poco de harina, un poco de aceite. Dale, yo voy a hacer un milagro en ella y la voy a bendecir solamente si te dice que sí. Así que cuando Elías llega, la encuentra recogiendo los leños y dice, esta es la mujer que Dios me habló. Y le dice, mujer, tráeme un vaso de agua. Y ella fue a buscar agua. Escúchame, eso es lo más importante. Ella está haciendo algo y va a buscar agua porque este desconocido le pidió un vaso de agua. Tráeme un vaso de agua, por favor, dice él. Y cuando ella va caminando a buscar el agua, le dice, y por favor tráeme un pedazo de pan también, que tengo un poco de hambre. Allí es que ella se devuelve. Allí es que ella se devuelve y le dice, escucha, yo no tengo nada para darte, tengo un poco de harina en mi casa, un poco de aceite, un puñado de harina, voy a hacer una masa y me la voy a comer con mi hijo y nos vamos a dejar morir. Y Eliseo le dice, está bien, hace lo que tú dices, pero háceme a mí primero. Le está diciendo a la mujer, ok, hace lo que tú estás diciendo, te quieres dejar morir, dale, pero háceme a mí primero. Un pedacito, hacemos una tortilla de rescoldo, diríamos en Chile, ¿no? Una torta bajo las ascuas, bajo las cenizas. Y la mujer lo hizo. Dice la escritura que ella le amasó la torta cocida en las ascuas y se la llevó al profeta. El problema es que cuando ella comenzó a amasar, se dio cuenta que la harina todavía estaba allí, que el aceite todavía estaba allí, no había bajado, no había mermado. Y tuvieron para comer, y al otro día, y al otro día, y al otro día. Y dice la escritura que cuando está cocinando, Elías le da una palabra. Así ha dicho Jehová el Señor. La harina no va a escasear, ni el aceite va a disminuir hasta el día que comience a llover en Israel. Es decir, Dios te va a proveer.
un milagro económico para que tu vida sea sustentada en la peor crisis económica de esta nación. Alguien tiene que gritar un fuerte amén. Alguien tiene que aferrarse a esta palabra y decir: yo creo que esta palabra es para mí. ¿Alguien puede decir amén allí? Ponga por favor allí en las letritas ahí en el Facebook, en el YouTube, donde usted está. Haga un comentario: sí, yo tomo esa palabra para mí. Así le está diciendo el profeta. Tú tranquilo, haz lo que tienes que hacer, pero yo me voy a encargar de proveerte. Yo anoté algunas cosas aquí que me gustaría compartir. Los milagros económicos. ¿Cómo ocurrieron los milagros económicos? ¿Cómo activar un milagro económico en mi vida? Cuando tú miras la alimentación de los 5,000, tú te encuentras con que Jesús pregunta: ¿qué tenemos para darle a esta gente? Y salta uno y dice: Señor, aunque tuviéramos 100 denarios, no podríamos alimentar a todas estas personas. Son más de 5,000 personas. No alcanzarían las panaderías para fabricar tanto pan. No habría tanta harina. ¿Cómo hacemos? Y aparece un muchacho, dice la Escritura, y dice que encontraron que tenía 5 panes y 2 peces. Y Dios dice: ok, con esto es suficiente, denles de comer con eso. Y los discípulos, me imagino que se rascaban la cabeza y decían: Señor, no sé si entendiste bien, pero son 5 panes y 2 peces y hay que alimentar a más de 5,000. Dice la Escritura que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y estaban todos allí. Y Jesús le dice: no, sí, está bien, venga para acá. Señor, bendice este pan, bendice estos peces. Y los mandó. Dijo: ahora vayan a repartir a la gente. Con 5 panes y 2 peces alimentaron a toda esa multitud. Y cuando terminó de alimentarse a la multitud, recogieron 12 cestas de los pedazos que quedaban. 12 cestas. Eso quiere decir en la tipología que tal vez esas 12 cestas representaban las 12 meses que quedaban por delante. Los 12 discípulos iban a ser alimentados con todo lo que quedaba, pero sobró. Y con un poco así se pudo alimentar a una multitud. La multiplicación del aceite. Usted recuerda a la viuda cuando Eliseo le dice: busca muchas tinajas, muchas vasijas, y comienza a llenar las vasijas, y dice que llenó y llenó y llenó vasijas hasta que sus hijos no pudieron traer más vasijas porque los acreedores querían tomar a sus hijos como esclavos. Y Dios lo que hizo fue un milagro económico para pagar las deudas. Ahora ya no estamos hablando de una viuda que está quebrada, ahora estamos hablando de una mujer que está endeudada. Y quizás ese sea tu caso. A lo mejor tú necesitas un milagro económico para pagar una deuda. O tal vez necesitas un milagro económico para sustentar tu economía porque no tienes nada. No tienes deuda, pero no tienes nada. O tal vez tú necesitas proveerle a otros porque tienes compasión de la gente que está pasando necesidad y necesitas que Dios te provea. Y Dios te dice: bueno, da lo que tienes. Con lo que tienes alcanza. Con lo que tienes alcanza. La Biblia habla de cuando Jesús fue invitado a una boda, y dice la palabra del Señor que cuando llegaron a las bodas se acabó el vino, y Jesús le dijo a su madre María: dile que llenen tinajas, y llenaron 6 tinajas del agua de la purificación, y dice la Escritura que las llenaron con agua, y Jesús hizo así y se transformó el agua en vino, y Dios proveyó para la alegría. A veces, y aquí quiero hacer la separación. Los 5,000 es cuando tú quieres que Dios te bendiga para alimentar a otros, para ayudar a otras personas. Pero tú dices: no me alcanza. La multiplicación del aceite es cuando la mujer dice: tengo deudas y no sé cómo pagarlas. No me alcanza. La multiplicación de la harina es cuando la mujer le dice a Elías: no me alcanza para alimentarme yo y alimentarte a ti. No tengo para darle al hombre de Dios. No tengo para dar para la iglesia. No me alcanza. Jesús está multiplicando el vino que se acabó, y hay una fiesta, hay una alegría, hay algo importante, hay un sueño, hay un anhelo, hay algo que tú has soñado toda la vida por alcanzar. Y miras y dices: no me alcanza. Pero ¿qué pasaría si yo te dijera que sí te alcanza? El problema es que tú estás enfocando mal lo que tienes, porque en tus manos, claro que no alcanza, pero en las manos de Dios todo cambia. Porque en las manos de Dios se multiplica, en las manos de Dios aumenta. ¿Cuál es el principio que Elías le dice a la viuda? No tengas temor. El temor es el alimento de la miseria.
El temor es el alimento de la pobreza. El temor es el alimento de la escasez. El temor es el alimento de todas aquellas cosas que te empobrecen, que empobrecen tu vida, del fracaso, de la derrota. Porque el miedo es algo que te paraliza. El miedo es algo que te bloquea. Y cuando tú tienes miedo, no inviertes. Cuando tú tienes miedo, no gastas. Tengo miedo a quedarme sin dinero, no me voy a comprar esto. Tengo miedo a hacer esta inversión porque me va a fallar. Y muchas personas han visto grandes sueños y proyectos frente a sus ojos, pero por miedo no lo han tomado. Y Dios le está diciendo a la mujer, el profeta le está diciendo, tráeme agua. Y ella trae agua porque no le cuesta nada. Pero cuando le dice, tráeme algo para comer, ella dice, pero tengo un poco de harina y aceite, no me alcanza para todo. Y dice, tranquila, dale, prepárame a mí primero y te puedo asegurar que te va a alcanzar. Dios primero. Un milagro, los planes de Dios, los planes de la viuda. Los planes de la viuda eran morirse. Los planes de Dios, proveerle, hacerla una mujer próspera. Los planes de la mujer que tenía la deuda de sus hijos era buscar la manera de salvar a uno de sus hijos. Los planes de Dios, que se transformara en la empresaria de aceite. Los planes de María era que Jesús hiciera algo para ayudar a los novios. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Avivó la fiesta. Les dio alegría, provocó que fuera la mejor fiesta, que el maestresala comentara de lo bueno que era el último vino. El mejor vino estaba para el final. No tengas temor, necesitas desafiar tu fe. Siempre en el plano económico tendrás que, para activar un milagro económico, desafiar tu fe. Tendrás que activar ese nivel desconocido para muchos, que es dar cuando no tienes mucho para dar. Y no estoy hablando solamente de dar a la iglesia, porque aquí le estoy poniendo varios casos. Estoy poniendo el caso de cuando Jesús alimentó a una multitud y quizás tú dices, no tengo para darle a la gente. Y nosotros tenemos una fundación que sale a alimentar a los pobres, que estamos ayudando semana a semana a muchas personas que no tienen que comer. Y quizás tú dices, pastor, yo no tengo mucho para dar, pero lo que tienes en las manos de Dios se multiplica. El problema es que mientras esté en tu mano será solo una semilla, y mientras tú no tomes esa semilla y la siembres en la tierra, que es Dios, esa semilla no podrá multiplicarse, esa semilla no podrá morir y esa semilla no podrá dar frutos. Tú disfrutarás de los frutos, pero deja que Dios sea el que trabaje sobre tu semilla. Pero mientras no lo hagas, mientras no creas que Dios te puede usar a ti para ser de bendición a otro, entonces nunca vas a ser de bendición para otro. Cuando Dios multiplicó el aceite, habían deudas que esa mujer tenía que cancelar. Le iban a embargar a uno de sus hijos. Y quizás tú estás viviendo esa condición, estás a punto de que te embarguen. Pastor, ¿qué tengo que hacer? Dios te está mostrando lo que tienes que hacer. Esa mujer está frente a un gran negocio. No estamos hablando de que era aceite de comer, era aceite para encender lámparas. Y en aquel entonces no existía el petróleo, no existía la gasolina, no había la luz eléctrica. La gente cómo alumbraba sus hogares con aceite. Y Dios le estaba dando a esta mujer un modelo de negocios. Ella está endeudada, con deuda hasta el cogote, decimos en Chile. Deudas hasta el cuello. Está a punto de perder a uno de sus hijos, que le embarguen quizá su casa. Y viene el profeta y le dice, tranquila, hay un modelo de negocios aquí que te puede servir, ¿no? Y lo cuarto es cuando viene el profeta y le dice, ¿qué es lo que tienes? Un poco de harina, un poco de aceite. Tranquila, no pasa nada. Dios se va a encargar de sustentarte mientras la crisis dure. Mientras haya crisis, no te va a faltar. Alguien grite amén, por favor. Mientras haya crisis, no te va a faltar. Yo te estoy mostrando cómo generar recursos para tu vida. Le habla a la mujer viuda, la viuda del aceite. Yo le estoy proveyendo a ustedes para que ustedes sean de bendición para otros. Le dice a sus discípulos para que alimenten la multitud. Yo estoy abriendo las puertas de la alegría de tu casa, de este matrimonio maravilloso, multiplicando el agua en vino. Pero por favor, para que un milagro ocurra, siempre son los mismos factores. Tiene que haber una acción de fe.
tomar los 5 panes y los peces y alimentárselo, entregárselo a la gente. Tomar el aceite, ir a golpear todas las puertas de los vecinos para pedirles vasijas vacías, no pocas, dice la Escritura, para que la mujer llenase esas vasijas y tuviera el aceite para poder venderlo. Un modelo de negocios que Dios le mostró al profeta para esta mujer. La mujer tenía que preparar esa tortilla en el ascua de la ceniza, en el fuego, para alimentar al profeta. Tenía que hacer un acto, tenía que actuar, tenía que llenar las vasijas con agua para que Dios hiciera algo. Es decir, que Dios siempre actuará detrás de tus pasos de fe. Tú tienes que dar el paso, sea lo que sea que Dios te está pidiendo, te está demandando, dependiendo del milagro económico que estás pidiendo, tienes que dar el paso y Dios se encarga de lo demás. Pero no es así como tú piensas, que Dios tiene que venir, golpear tu puerta y decirte: hija, ¿qué estás necesitando? Tengo las ventanas de los cielos listas para abrirlas para ti, pero no las puedo abrir. No puedo abrir esa ventana porque tú no tienes fe que yo puedo hacer algo en tu economía. No puedo abrir esa ventana porque te cerraste la posibilidad que yo tengo el poder para enriquecerte, para bendecirte. De lo poco que tienes, Dios puede hacer mucho. Con lo poco que tienes, Dios puede hacer cosas tremendas. Con lo poco que tienes, Dios puede transformar esa falsa alegría en una gran victoria. Con lo poco que tienes, Dios te puede dar una idea de negocios que cambie tu economía para siempre y pase a ser un pobretón, alguien que está pasándolo económicamente mal, a un empresario. Así lo hemos visto en esta iglesia muchas veces. Muchas veces. Yo podría contarles montones de historias. Cada milagro económico involucró un desafío. Cada milagro económico desafió a alguien. Al de los 5 panes y a los de los 2 peces. A la del aceite. A la de las vasijas con agua. A la de la mujer de la harina y el aceite. La viuda de Sarepta de Sidón. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque no se trata de cuánto tú tienes. No se trata de lo que tú tengas en tus manos. Se trata de lo que tienes que hacer con lo que tienes. Para que un milagro económico se active en tu vida, se trata de qué hago yo con lo que tengo hoy. ¿Qué hago yo con mi economía? Yo siempre digo, yo me declaro un hombre muy bendecido, muy próspero. Y gente me dice: ¿cómo lo lograste? ¿Cómo hiciste para llegar hasta allá? Simple. Le di a Dios en los peores momentos de mi vida, en los momentos más críticos económicamente, y mi familia es testigo de eso porque fueron sacrificios que hicimos juntos. Mi esposa, mis hijos, mis nietos han tenido que ver cómo muchas veces nos hemos despojado de algo para ayudar a otros que sabíamos que era el tiempo. Este es el tiempo. Este es el tiempo de dar. Este es el tiempo de ayudar. Este es el tiempo de invertir en esos sueños. Este es el tiempo de transformar esas vasijas de agua en vino. Es el tiempo de multiplicar los panes y los peces. Alguien grite amén, por favor. Es el tiempo de aumentar la cantidad de aceite que tenemos para que mi pequeño negocio de una vasija se transforme en un gran negocio y una gran empresa donde muchas personas se involucren. Porque la palabra fue para la mujer, pero la mujer involucró a sus vecinos, involucró a sus hijos, y finalmente ya no era ella, sino que ya no era conocida como la viuda que tenía la deuda. Ahora era la señora de Chilquinta, que es la empresa de electricidad acá, ¿no? Era la persona, la dueña del aceite. Ahora la gente golpearía y le decía: vecina, ¿me vende aceite? Porque la orden del profeta fue: llena todas las vasijas que puedas y véndelo. Y véndelo. Un milagro económico puede venir a tu vida solamente cuando tú entiendes. Y aquí quiero cerrar. Solamente va a venir a tu vida cuando tú entiendas que no se trata de lo que tienes, sino de qué haces con lo que tienes. ¿Cómo invierto estos 5 panes y estas 2 peces? Pastor, pero la gente se alimentó, ¿y qué gané yo? 12 cestas llenas de pedazos para alimentarte el resto del año. Pastor, pero ¿qué gano yo con alimentar al profeta? Harina y aceite para toda la temporada de crisis. Pastor, pero ¿qué gano yo con llenar estas vasijas con agua?
Vino para que la gente hable de cómo Dios te ha bendecido y cómo pudiste hacer una fiesta tan grande con así un poquito que tenías. En otras palabras, la gente que no conoce lo que está pasando en tu vida, el milagro económico, verán el fruto y dirán: wow, cómo Dios lo ha prosperado a este, cómo Dios la ha prosperado a este. La prosperidad es una consecuencia de qué haces con lo poco que tienes. Amén. Que iglesia, que Dios los bendiga, que Dios abra puertas para ustedes de bendición, que les dé la sabiduría, la inteligencia para poder generar esos negocios que están allí y que Dios se los está mostrando, pero a veces no los podemos ver. Será hasta la próxima. Recuerden que con fe peleamos nuestras batallas. Que Dios les bendiga. Nos vemos. Chao, chao.